el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Alguien dijo esa frase, una frase muy sabia, ¿ya? En muchas oportunidades conocemos frases o escuchamos frases que nos alejan de la realidad de Dios, que nos alejan de la verdad de Dios. Como por ejemplo, Dios está en todas partes, no es necesario que yo vaya a un templo o a una iglesia para estar con Él. O creo en Dios, pero a mi manera. Estas frases nos alejan de Dios. Y en la Biblia, precisamente, hay un pueblo del cual muchas veces se alejó de Dios. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Pero se alejaba en las situaciones cuando estaban bien, cuando ellos se sentían que Dios estaba con ellos. Y posteriormente, cuando estaban en complicaciones, ¿cierto? Los jueces, dice, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Para esto, queremos presentar a nuestros invitados. Primero tenemos al pastor Hugo Weicha, pastor, ¿cierto?, de la iglesia Templo Evangélico, del Templo Evangélico Misionero, ¿cierto? Bienvenido, pastor. Dios le bendiga. Gracias por estar con nosotros en esta hora. Amén. Y también tenemos a nuestro pastor, que es presidente del Consejo de Pastores. ¿Cómo le gusta que le digan al pastor? Como usted la acomode mejor. José Germán. Perdón, Juan. José Germán Soto. Sí. ¿Así? Sí. ¿O Germán Soto? Germán Soto, como usted le acomode mejor. El pastor Germán Soto también, que es presidente del Consejo de Pastores y también parte de la iglesia pentecostal, el pastor de la iglesia pentecostal apostólica. ¿No es así? Sí. Bienvenido, pastores. Muchas gracias. Muchas gracias. Para mí es un gusto. Es un tremendo placer estar aquí en este canal como es Décima TV. Mi nombre, ya lo dijo mi pastor, mi nombre es José Germán Soto y pertenezco a esta bonita organización que lleva por nombre Pentecostal Apostólica. Así que, y sobre todo, un servidor de Cristo, y eso a uno lo satisface, y el trabajo que hace lo hace con satisfacción y con mucha alegría y con mucho gozo. Así que para mí es un grato momento estar acá compartiendo este tema. Dios es luz. Así es, Dios es luz. Y pastor, mire, más que representar a una institución, a una iglesia, nosotros representamos a Dios aquí en la tierra. Por supuesto. Entonces que sí. Es importante también ser luz, ser luz para la gente. Alguien dijo también, y lo vamos a estar viendo también más adelante, que la Biblia no es la luz, sino que nosotros somos la luz que refleja a Dios, ¿cierto? Y qué bueno tenerle acá. Qué bueno tenerle acá. Bienvenido. Este es un programa cristiano que vamos a estar tocando algunos temas que de aquí en adelante se vienen bastantes programas. Así que los invito a ver también ustedes los siguientes programas que vamos a ir teniendo. Y vamos a tocar temas bastante importantes e interesantes. Pero esta vez queremos hablar, pastor Weicha. ¿Le puedo decir pastor Weicha? Sí, pues sí. ¿Pastor Hugo Weicha? No, sí. Somos amigos, ¿no? Pastor Hugo, Weicha. Pastor Hugo. Weichita. Weichita. La mayoría me llama Weichita. Weichita. Pero no, pues, usted es bien sí. cercano también. Eso es bueno Claro. que podamos ser cercanos. Y la gente eso busca también, ¿cierto? Claro que sí. Pastor Weicha, mire, usted tuvo hace poquito tuvimos el Te Deum evangélico, ¿cierto? Sí. Y su presentación, su participación, ¿cierto? En el Te Deum fue la palabra de Dios, la prédica. Sí, el mensaje, sí. el mensaje al pueblo. Y me gustó bastante a mí, porque usted habló de un tema bien interesante. Hay pueblos que se alejan de Dios, que se van alejando, ¿cierto? Así es. Hay pueblos que se van alejando y hay consecuencias de eso. Así es. ¿Qué nos puede decir con respecto a eso? ¿Cómo, si Dios está en todas partes, ¿cierto? ¿Cómo podemos alejarnos de Dios? ¿Qué cree usted? Bueno, yo pienso que siempre el hombre ha tomado su decisión. Como dije en aquella oportunidad, Dios nos dejó a los seres humanos un libre albedrío, dentro de lo cual la persona puede actuar como mejor le parezca. Pero este pueblo que mencionaban aquel día en el Te Deum, todos conocidos, ¿cierto?, como esta gran potencia Estados Unidos, le pasó eso. Claro que sí. Anduvo bien por muchos años, mucho tiempo, siempre buscando a Dios, siempre teniendo a Dios presente como primero en todas sus actividades. Pero después, como también el ser humano tiende a esto,
a confiarse de sí mismo y se olvidó de Dios. ¿Ya? ¿A usted le ha pasado, Pastor Huecha? Claro que me ha pasado. ¿Por qué no me cuenta un poquito antes de comenzar así Ya. de lleno con, Ya, el, con los temas? Cuénteme un poquito su historia. Bueno, porque yo sé que también usted no es evangélico o no es cristiano. De nacimiento. De nacimiento, No, ¿cierto? no. ¿Por qué no me cuenta un No, poquito? claro, algunos tienen la bendición de nacer, como decimos en términos cristianos, en la cuna de oro, ¿cierto? O sea, nunca claro, han conocido lo que es la parte de afuera de la vida secular. Mi vida fue así. Yo soy pescador, mi profesión, soy buzo y por muchos años anduve sin Dios. Como usted dijo en la introducción, todos nos creemos que estamos cerca de Dios. Es nuestra forma de pensar. Pero lamentablemente, sin Dios pude entender que nada era. Ya mi testimonio es muy, por decir así, muy poderoso por el cambio y la transformación que hizo Dios en mi vida. Yo vivía sin Dios, yo me había olvidado de Dios. Y también, como lo hizo el pueblo de Israel, me acordaba de Dios cuando estaba sucumbiendo, cuando estaban los fracasos terribles de mi vida, ¿cierto? Yo, tristemente, y no tengo por qué avergonzarme, mucha gente también me conoce en mi pasado, en mi barrio que vivo en Pudeto Bajo, producto del auge del mar, corría mucho dinero. Entonces, menos preocuparse de Dios. A mí me decían que habían personas que prendían los cigarrillos con billetes. No, tremendo. Era tremendo. La gente A mí me contaban eso. no supo, es que el hombre cuando no tiene a Dios en su vida, sabe, no hace cosas que uno no lo entiende. Porque la gente, efectivamente, la gente la plata lo botaba. Botaba la plata. ¿Puedo opinar Sí, un poco? sí, por supuesto, pastor, sí. Yo También creo vivió que- la... Yo creo que uno, lamentablemente, cuando no tiene a Cristo, uno es ciego. La luz de Dios no está en nosotros. Claro que sí. Pero cuando Cristo llega a nosotros, como que se nos prende una ampolleta y podemos ver lo que Dios tiene frente a nuestros ojos. En aquel tiempo, yo también soy testigo de esto, de lo que dice el pastor Hugo Huecha, donde se ganaba mucha plata. Pero lamentablemente, nunca nosotros conocimos la palabra administración. Claro que sí. Cuando uno no tiene mucho y no sabe administrarlo, es como que no tira nada. Entonces, eso le pasó a muchos pescadores. Sí. No sabían administrar la bendición que Dios les hacía llegar a sus manos. Pero hoy día, gracias a Dios, entendemos esto, y sea mucho o poco que tengamos, lo administramos bien. Porque hemos aprendido a ser buenos administradores de los bienes o de los recursos que Dios nos da a nosotros. Pastor, ¿usted en ese tiempo conocía de Dios? Porque tampoco es de cuna, como decimos nosotros los cristianos. Usted tampoco nació en el Evangelio, ¿no? Bueno, yo pienso que este programa lo van a escuchar mucho los que estamos hoy día aquí en este lugar. Yo no nací aquí en Ancud, yo vengo desde el continente. Yo nací en Calbuco. Calbuco, que significa ciudad de las aguas azules. Sí. Yo nací en el año 1952 en Calbuco. Y quiero decirle que mi infancia o mi niñez fue bastante también complicada. Me crecí en el campo. Una vida campesina, una vida sin visión, sin una formación sólida o con principios como hoy nosotros hablamos cristianos. Entonces yo viví una vida bastante también desordenada. Pero fui niño, llegué a la adolescencia y también ya fui un joven, donde pasé por etapas. Llegó el tiempo de los 18 años y tuve que también enfrentarme a la ley de que rige nuestro país como ir al servicio militar. Claro. El año 73 yo estuve ahí en Coyhaique. Ahí tenía usted 18 años. 18 años. A ver, 18. ¿cuántos años tiene ahora? Saquemos la cuenta. Entonces ahora ya hacen hartos años. Pero, hace hartos años ya. Pero Está bien. son etapas de la vida que no pasa, pero también las etapas nos enseñan a nosotros como seres humanos. Cuando uno quiere aprender de los errores, uno aprende y se corrige solo. Y ahora con Cristo, con mayor razón. Con mayor razón, claro. Sí. Claro, con mayor razón uno comienza un camino, ¿cierto? A ver la vida diferente. A ver la vida diferente. Mire, ¿sabe qué? Yo, personalmente, bueno, yo tengo más de 30 años ya, pero yo a los 30 años fue como un cambio en mi vida. Fue un cambio. Comencé a ver la vida diferente, como dice usted, pastor. Yo no sé a qué edad está, no sé, estudios dicen que las personas maduran, pero yo a los 30 años
comencé a ver un cambio en mí. Yo tengo 35 años, 35, 34, perdón, 34 años, pero vi un cambio de madurez. ¿Ah? A los 30 años yo creo que es una buena etapa también para tomar decisiones importantes en la vida. ¿Ah? Pastor, siguiendo con el tema, con el tema, ya. Sí, a veces cuesta un poquito tomar estos temas pero es necesario también. ¿En qué sentido? En que Dios es todopoderoso y es capaz de transformar la vida del ser humano. Porque a mucha gente le cuesta creerlo. Pero yo lo hablo desde mi punto de vista, de mi experiencia. O sea, producto de lo mismo, ¿cierto? Donde había tanto dinero, el hombre además lo que más hacía era beber. Éramos llevados al alcoholismo. Yo, en caso personal, Dios me rescató del alcoholismo. ¿Ya? Porque tenía mucho dinero, entonces me llevó a ese flagelo. Lamentablemente toqué fondo, ya con una familia, con mi esposa y mis hijos, ¿cierto? Al punto que ya no era nada. A mí me interesaba poco ya seguir trabajando porque no podía contra el alcohol. Pero un día maravilloso llegó esta luz de que estamos hablando hoy día. ¿Cierto? Llega esta luz, alumbró mi vida. Y por eso le digo a los amigos que escuchan, que Dios tiene todo el poder para transformar la vida del hombre. Para Él no hay vicios, no hay nada en esta vida que no pueda cambiar. ¿Sabe, pastor? Me llama la atención un poquito porque parte de su historia, usted dice, yo era bebedor, sí. yo bebía, ¿cierto? Hay mucha gente que yo he escuchado también que juzga un poco a aquellos que son alcohólicos, sí, drogadictos, o que son asesinos, claro, incluso se vuelven pastores. Claro. Juzgan muchas veces sin saber. ¿Ah? Pero la verdad es que cuando uno conoce personalmente a ese tipo de personas que han cambiado, que han tenido un cambio en la vida, uno puede decir, ahí está la mano de alguien poderoso, sí, de alguien poderoso, de nuestro Padre. Nada más, ¿Ah? amén. Y Dios cambia la vida, sí, ¿cierto? Yo creo, pastor, que todo pasa por a veces uno habla sin tener un conocimiento pleno de lo que es la vida. La verdad es que nadie puede aborrecer a un alcohólico, a un delincuente, porque Dios nos ama a todos. Así es. Él dice claro que sí, ama el pecador, pero aborrece su pecado. Entonces, de repente la gente común y corriente, o la gente que no pertenece al mundo cristiano evangélico, piensa y dice, bueno, los evangélicos discriminan. No, los evangélicos no discriminamos. Los evangélicos oramos y pedimos a Dios que Dios pueda cambiar. Amén. A ese hombre, esa mujer que muchas veces hoy día, por ejemplo, vive en la calle. Así es. Vive en la calle. Entonces, si Dios ama a esa gente, ¿quién soy yo para aborrecerlo? Amén. Entonces tenemos que nosotros amar a esa gente y orar para que esta luz de Cristo llegue a su vida. ¿Y cómo se puede, pastor, amar a esa gente? ¿Cómo podemos amar a nuestro prójimo? ¿Cómo podemos amar Yo pienso que el secreto está en la palabra de Dios. El libro de San Juan, en el capítulo 3, hay un ejemplo precioso y maravilloso que a mí me emociona hablarlo. 3:16 dice que mismo Cristo dice, porque de tal manera el corazón de la Biblia, el corazón de Dios, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree, dice, no se pierda, más tenga vida eterna. Bueno, si Dios ama al mundo, y si yo soy un hijo de Dios, nada más que a otra también que amar al mundo, y amar a mi prójimo, y amar a aquel que está en este momento en un flagelo de vicio del alcohol o de droga, que hoy día es como está en foga en Chile y en el mundo entero. Mire, ese también es un tema que usted tocó, un punto importante, porque la gente de repente piensa que la iglesia evangélica le cierra las puertas a cierto tipo de personas, ¿ya? Y hablando un poco también que el tema de la gente, de los pueblos que se alejan de Dios, ¿ah? Empiezan a salir leyes, ¿cierto?, que van en contra de la voluntad de Dios, pero nosotros no estamos en contra de la gente que está a favor de esa ley. ¿Ah? Por ejemplo, no sé, yo voy a tirar un tema que lo podemos ir tratando más adelante quizás en los programas, pero la homosexualidad. Nosotros no estamos en contra de la homosexualidad, nosotros estamos
No es que tampoco estemos a favor y que lo aprobemos, pero se le abre la puerta también de la iglesia a ese tipo de personas que Claro. y se ama también a esa gente. Mire, yo estuve predicando el domingo sobre este tema en mi iglesia. Por ejemplo, el libro de Isaías 5:20 dice que hoy día la gente a lo bueno Le dice mal. le dice malo y a lo malo bueno, a la luz, a las tinieblas luz y a la luz tiniebla, Mm. a lo dulce amargo y a lo amargo dulce. O sea, que es lo que da a entender el profeta Isaías, que hoy día el mundo está al revés, está contra, claro, todos los valores y principios que son fundamentales Y que establece. y que Dios lo estableció para el ser humano. Claro. Entonces, nosotros hablamos esto y le explicamos a la gente. Y como decía usted, no es que nosotros le cerremos la puerta a los alcohólicos, ni a los drogadictos, ni a las lesbianas, ni a los gays. Dios ama a esa gente, lo ama, como amamos nosotros, pero Dios aborrece a los que practican. Claro. Nada más que eso. Igual lo que hablábamos también el otro día, amigo Weicha, hablaba el otro día, ¿cierto? De que Dios, bueno, yo soy pastor, tengo mi esposa, ¿cierto? Y Él quiere que yo sea fiel a mi esposa, Amén. que yo tenga una sola mujer, Sí. que sea fiel a mi esposa, ¿ya? Y si yo adultero mi relación con el Señor, o sea, y con mi esposa, perdón, Sí. voy a cometer un pecado. Sí. Y Dios va a aborrecer ese pecado. Así es. Pero me va a seguir amando a mí. ¿Mm? A eso voy yo. ¿Cómo nos podemos alejar de Dios? Si Dios nos ama, ¿cierto? De un amor incondicional. ¿Cómo nos podemos alejar de Dios? ¿Cómo el pueblo se aleja de Dios? Bueno, de acuerdo a la palabra y de acuerdo a lo que vivió el pueblo de Israel, el pueblo, lamentablemente a veces el pueblo, como pasó con nosotros también en los inicios de la pesca, donde hay mucha abundancia, el hombre se olvida que existe Dios y que lo que tenemos en nuestras manos es provisión de Dios. Le pasó al pueblo de Israel, ¿cierto? Después que Dios lo dio todo por ellos, lo sacó de la esclavitud de Egipto, se olvidaban simplemente de Dios. Es una cosa que se va dando siempre. Cuando el hombre está prosperado, está bendecido, parece que fuera autosuficiente y no necesitar de Dios. Pero después, como usted dijo en la introducción también, ¿cierto? Viene luego a lo mejor un apretoncito y acudimos nuevamente a Dios. Es como el hijo y el padre. Como este juego, también tenemos el ejemplo del hijo pródigo, ¿cierto? Que dio nuestro Señor Jesucristo allí, citando esta situación, que cuando la persona se encuentra tan bien, y ahora ya, o pasa en lo normal de alguna familia también, se puede dar este tema, que el hijo ya dice, yo soy grande, ya sé que ya papá no necesito de ti, me voy. Se olvida de aquel padre que lo crió, que le dio el estudio, que lo alimentó, que lo cuidó. Y parte cierto rumbo que él ha querido tomar. Pero luego, como decimos en términos sencillos, le aprieta el zapato, vuelve al papito otra vez. Pasa entonces que el hombre tiene mucha facilidad de olvidarse de Dios. Es triste. ¿Por es qué cree lamentable. usted, pastor Germán, que pasa esto con el ser humano? Mire, yo quiero pensar y hablar así en forma bien categórica, que desde el principio de la creación del mundo existió el bien y el mal. Pero sí hay una cosa que también Dios nos dejó a nosotros, como decía el pastor Hugueya, un libre albedrío. Así es. Yo decido qué camino tomar, el bien o el mal. Claro. El pueblo de Israel, bíblicamente, o de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, podemos decir así, dice que en el libro de San Juan, en el capítulo 1, 11 y 12, dice que a los tuyos vino. Pero los suyos no le recibieron. Así es. Pero más a todos aquellos que le recibieron, o sea, dice que le dio autoridad de ser hechos o ser llamados hijos de Dios. Y cuando hablamos de recibir, es que aceptamos los principios o la enseñanza de Cristo. Porque aquí también podemos decir que somos evangélicos. Pero eso es que sea evangélico, eso a mí no me acredita que yo sea un buen cristiano. Claro que no.
Nos vemos muy, muy bien vestidos, Sí. ¿cierto? Con una buena Nos Biblia vemos- en el brazo y todo el asunto, Ah. pero muchas veces eso no nos salva. No. Lo que nos salva es que yo ame a Dios, así como, y yo también debo amar a Dios. Y claro, y que también haya un compromiso y de recibir a nuestro Señor como Salvador también. porque Hoy día- de creer Sí. sin dudar. Hoy Así día, es. por ejemplo, el mundo habla de que el mundo está, digamos así, al revés, y es verdad. Habla de la delincuencia, habla del criminal. Yo me acuerdo, pongámosle, en el principio dice que Dios creó todas estas cosas, hizo en la tierra, todo lo que vemos hoy día, pero también dice que hizo a un hombre Sí. llamado Adán. Ah. Y él dijo ahí, incluso dijo, y cuando llegó al huerto del Edén, que significa que había todo abundante, dice que dijo, bueno, está todo bien lo que hizo, pero algo hice malo, porque no es bueno que Adán esté solo. Mm. Le haré una ayuda idónea para él. A lo que yo quiero llegar es que este matrimonio, Dios le concedió 2 hijos, Abel Caín. y Caín. Caín. Pero ¿qué es lo que pasó? Por tener un buen acto Abel y algo lindo y precioso, le entró la envidia a Caín. Ujú. Y Caín mató a Abel por envidia. Por O sea, envidia. quiero decir que el mal y el bien siempre es existivo. Pero Siempre. yo soy el indicado qué camino tomar. Claro, si uno quiere ver un cambio en el mundo, tiene que partir por uno mismo. Tiene que partir por uno mismo. Por uno mismo, Por uno ¿cierto? mismo. Sí, justamente. Tenemos que mirar nuestra historia, tenemos que mirar la historia. Y la Biblia también es parte de la historia de la humanidad. Así es. ¿Ah? Algunos dicen que es netamente un libro histórico, borrándole o quitándole un poco la parte divina. Y otros dicen, no, es 100% divino, es religioso, Claro. quitándole un poco la parte histórica. Pero tiene parte de historia. ¿Ah? Los primeros libros, el Pentateuco es parte de la historia, ¿cierto? Ujú. Del pueblo de Israel. Y de donde nosotros creemos por fe también que venimos todos. Todos venimos de ese sector. Ahora, Así es. la parte religiosa, eso es indudable, porque es inspirada por un solo ser, ¿cierto? Que es Dios, Así es. ¿ah? Que a través del Espíritu, ¿o no? Así ¿Qué- es. La inspiración, ¿cómo la podemos explicar? Porque en realidad la gente muchas veces no entiende qué es inspiración. Amén. Bueno, la Biblia nos relata, por ejemplo, el libro de Primera de Juan, perdón, de Primera de Timoteo, Timoteo. 3 dice que toda la Biblia Sí. Claro. es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reducir y corregir injusticia, para que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. Ahora, hablemos, ¿qué entendemos por soplar? ¿O qué? Pues, inspiración. 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 Inspirar. Inspirar. ¿no? Tomar aliento. Nos llenamos. Nos llenamos. Ah, claro. Y- Sí. Y soplamos. Ujú. Inspirar. Soplar. Así es. Bueno, vamos a seguir hablando de estos temas, ¿cierto? Vamos a seguir conversando, revisando la historia también, revisando la historia de un pueblo y revisando nuestra propia historia, Sí. porque muchas veces nos hemos alejado de Dios, ¿ah? o la gente o el pueblo se ha alejado de Dios y se acerca en un momento de dificultad, en un momento difícil, y queremos seguir hablando con los pastores que estamos que tenemos invitados, ¿cierto? Pero a la vuelta de este video musical. Así que, segunda parte de nuestro programa. Sé luz, es lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde en la tormenta. Nos hunde en la tormenta y sé. ¿Quién soy yo para señalar a aquel que ha caído y beber de esta copa de ignorancia? ¿Quién soy yo para criticar a aquel que está perdido? Si alguna vez yo estuve allí, dame una razón para hacer leña de ese árbol caído, una razón para no amarle. Dame una razón para hacer leña de ese árbol caído.
¿Quién soy yo para destruir lo que Dios restaura y olvidar su misericordia? ¿Quién soy yo para ignorar a aquel que está herido? Si alguna vez yo estuve allí, dame una razón para hacer leña de ese árbol caído, una razón para no amarle. Dame una razón para hacer leña de este árbol caído, una razón para no amarle. Sé, luz, es lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde en la tormenta. Y sé, sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su gran amor y regarlo por la tierra. Hey, ¿quién soy yo para manchar lo que está limpio? Si alguna vez yo estuve en esa situación, prefiero no lanzar la primera piedra y no ser esclavo de mi propia acusación. No voy a dañar o criticar lo que Cristo con su sangre poderosa ya limpió. No condenaré lo que Él ya redimió. Dame una razón para hacer leña de ese árbol caído, una razón para no amarle. Sé, luz, es lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde en la tormenta. Y sé, sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su gran amor y regarlo por la tierra. Sé, luz, es lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde en la tormenta. Y sé, sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su gran amor y regarlo por la tierra. Gym y canchas de fútbol Rolly Sport. Un nuevo espacio para que tu pasión por el fútbol nunca termine. Instalaciones de primer nivel, camarines equipados y amplio estacionamiento a solo minutos del centro de Puerto Montt. Canchas sintéticas de fútbol 7 ubicadas en Camino a la Vara, kilómetro 4. Gym y canchas de fútbol Rolly Sport. Reserva tu cancha en rollysport.cl. Disfrutar de los innovadores helados que tenemos para usted. Déjese impresionar y sorpréndase por nuestras deliciosas mezclas de sabores que hemos creado para usted. Porque nos gusta hacer de cada helado una experiencia inolvidable para que disfrute junto a sus seres queridos. Los esperamos con una amplia variedad de helados con mezclas y sabores únicos e inigualables. Barquillos, granizados, café helado, granny helado, vasos chubby, paletas, mini paletas, galletón helado, mini pastel, pastel de frío y con una variedad de otros productos. Regalonea a su familia y deleítese de lo mejor en Frozen, gelatería artesanal de Chiloé. Encuéntrenos en nuestras 8 sucursales, Ancud, Castro y Puerto Montt. Muy bien, ya estamos de vuelta con nuestros invitados, ¿cierto? Y este tema que hoy día nos convoca, el alejarse de Dios, el pueblo que se aleja de Dios. ¿Ah? Y queremos seguir retomando nuestra conversación, pastores, si bien les parece también, porque me interesa ahondar un poquito más con el tema
de las naciones que ya se han ido alejando de Dios. ¿Ah? Hay naciones que se han ido alejando de Dios y que han tenido grandes consecuencias. ¿Ah? Tenemos que ver nuestra historia, tenemos que ver la historia para poder no cometer los mismos errores. Y queremos dar a conocer un poquito también de eso. ¿Qué nos puede decir, Pastor Hugo? Con respecto al tema que estamos tomando, bueno, el hecho de alejarse de una nación de Dios trae consecuencias. Y lamentablemente no consecuencias favorables, sino desfavorables. Y siempre va a ser así. El problema es que el hombre no quiere reconocer a Dios dentro de ello. Y tenemos ejemplos cercanos. Tenemos ejemplos en nuestra hermana República Argentina, ¿cierto? Donde de una u otra forma se ha hablado del Evangelio, pero vemos que cada día va retrocediendo esto y también estamos viendo porque esto afecta no solamente la vida emocional o espiritual, sino la economía. Trae consecuencias desastrosas. Vemos que la economía de Argentina es una economía en una decadencia terrible. No haya cómo tener los recursos necesarios para solventar esta nación. Pero el hombre lamentablemente no quiere entender que es producto nada más que el alejamiento de Dios, del pueblo, como también de sus gobernantes. Entonces, parte importante aquí, porque siempre que la nación prospera es cuando un gobernante tiene la mirada o la confianza en Dios. Lo tuvimos con muchos ejemplos que uno como cristiano conoce, ¿cierto? Tuvimos al rey David, un hombre que siempre estuvo cerca de Dios, fue prosperada la nación, ¿cierto? Pero también cuando tuvo su fracaso fue cuando también él se alejó de Dios. Entonces Dios, como es un ser maravilloso, ¿cierto? Y justo, actúa tanto con aquel que conoce a Dios como aquel que no conoce a Dios. Porque uno dice, no, si es que Dios está siempre al lado mío, no. Si yo como cristiano me olvido de Dios, tendré que sufrir las consecuencias de ese agradecimiento que tengo hacia Él. Yo recordaba también que otro punto importante la gente se olvida de Dios es cuando está pasando una prueba. No sé si lo he escuchado, siempre la gente culpa de lo malas cosas que nos pasan a nosotros, lo culpa a Dios. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué, Dios mío, a mí? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Cierto? Pero no reacciona en su interior y dice, Señor, perdóname porque yo soy el culpable que me ha alejado de ti. Sino siempre se trata de culpar a Dios. Como un tiempo dijo un amigo bombero, dijo, aquí hay dos personajes. Cuando pasa algo grave, dijo, los bomberos no llegaron a tiempo o Dios estaba enojado conmigo. Y a veces es verdad. Claro, tendemos sí, a culpar a Dios. A culpar a Dios de nuestra soberbia, ¿cierto? De nuestra ingratitud con Dios. Entonces, pero tenemos que hacer un autoanálisis. Pero si el ego, ¿cierto? La soberbia humana es terrible. Entonces uno no quiere reconocer que muchos de sus fracasos son producto de uno mismo. Porque Dios está dispuesto a bendecir a toda la creación. Él nos hizo para bendecirnos, no para afligirnos. ¿Cierto? Entonces, tristemente tenemos que ver esas realidades. Claro, y si hacemos algo malo, hay consecuencias malas, hay consecuencias negativas. Exacto. ¿Cierto? Y si hacemos algo positivo, algo bueno, siempre hay consecuencias positivas. Pastor Germán, hay una nación que conocemos bien también, que a nivel mundial, ¿cierto? Es potencia mundial, que se alejó de Dios, que sacó las oraciones, ¿cierto? De todo de las escuelas, de las instituciones, ¿cierto? Mire, yo estaba pensando, mi pastor, en que dijimos, partiendo este programa, que nosotros no queremos tampoco ser un programa netamente cristiano evangélico. ¿Por qué razón? Porque la gente secular no entiende los términos nuestros cristianos, porque siempre nos basamos en la palabra de Dios. Entonces de repente es bueno hablar sobre la evaluación del mundo entero, un país desarrollado o no desarrollado. Pongámosle, estamos viendo aquí nosotros en este tiempo y tenemos un país vecino como es Argentina, ¿no? Argentina es un país que pasó un momento tremendamente, en la economía tremendamente alta. Sí. Es tanto así que los argentinos, que también Dios los ama a ellos, pero son tan agrandados. Tienen el ego bastante alto. El ego bastante alto, cachiporra. De hecho, me acordé de un chiste, pastor, pero no lo voy a decir en este momento porque... Menospreciativo.
Entonces, pero como dice, pero cuando no está Dios dirigiendo un país, como dice el Salmo 136, me parece, si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja aquellos que lo edifican. Así es. Si Jehová no vela por la ciudad, en vez no vela la guardia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros conocemos un poco la historia de algunos presidentes que han pasado en Argentina. Lamentablemente, tenemos que decir que Dios se aleja de la gente cuando la gente se vuelve corrupta. Cuando no están administrando un pueblo para el bien común de una ciudad, sino que están administrando para el bienes propios. Entonces, es como nosotros los pastores. Nosotros no estamos los pastores aquí para poder administrar nosotros. Nosotros Dios llamamos para administrar un pueblo de Dios. Amén. Y amarlo y dirigirlo por un camino correcto. Y administrarlo de forma correcta Y también, en porque también vamos a tener consecuencias si nosotros... Porque no si nosotros lo sabemos- administramos bien, también vamos a recibir las consecuencias. Así es. Entonces aquí, mire, si aquí tenemos que decirle que pues, lo blanco es blanco y lo negro negro. El hurto no podemos cambiarlo por algo que, bueno, el que roba simplemente tiene que pagar las consecuencias de lo que robó, lo que hurtó. Mm. Y para eso están las leyes. Están las leyes que están establecidas por cada país, a lo mejor todas diferentes, pero aquel que hurte la ley tiene que sufrir las consecuencias Yes. de la que la ley está aplicando contra aquel que hurta. Mm. Entonces, por eso que Dios dijo que nosotros, que el primer, digamos así, mandamiento es que nosotros amemos a Dios primero, Mm. con el corazón, Amén. con la mente, con el alma. Y el segundo es que amemos nosotros a nuestro prójimo. Amén. Por ejemplo, yo soy chileno, yo amo a Chile, me gusta mi país, me emociono cuando cantamos la canción nacional. Claro que sí. Entonces, ahora estoy viviendo aquí en la isla, vivo aquí en Ancú, en Puerto Bajo, yo amo Ancú, Así es. amo Puerto Bajo. Y cuando digo que amo, no solamente estoy amando con aquellos que me hacen el bien, también muchos amando a aquel que no hace el mal. Así es. Porque qué gracia tiene que yo que sea siempre amar a aquel que a mí me está dando. ¿Y qué pasa con aquel que no me da nada? ¿Tendría que aborrecerlo? No. Entonces, cuando estamos pensando de esta forma así, no estamos cumpliendo con la ley de Dios. Así es. Sí, pues nosotros somos ejemplo, tenemos que ser un ejemplo a seguir. Y en muchas oportunidades yo he conversado también con parte de la congregación, en que la gente de afuera mira al pastor, mira a la pastora, mira a los cristianos y dice, ¿y para qué yo que voy a querer ser como él? ¿Para qué? Miren cómo andan. ¿Ah? Un día están predicando bonito en la iglesia y el otro día están tratando mal a una persona o lo están mirando en menos. Sí. Y pasa en la iglesia evangélica, pero nosotros tenemos que ser luz y tenemos que tratar Amén. de ir por un camino correcto, de mostrar a Dios en nuestra propia vida. Amén. ¿Ah? Sí. Para que la gente no quiera alejarse de Dios, porque muchas veces, y hay que reconocerlo, pastor, yo soy bien crítico en ese sentido, muchas veces la gente se aleja de Dios por la culpa del testimonio del evangélico. Sí. ¿Ah? En muchas oportunidades pasa eso. Pastor, yo creo que nosotros incluso, en la parte religiosa, estamos viviendo una crisis aquí en nuestro país. Estamos hablando de la parte religiosa. Porque yo y usted no somos religiosos, nosotros somos cristianos, somos seguidores de Cristo. Hoy día la iglesia dominante, la iglesia que nació, le puedo decir, en Roma mismo, imagínense hoy día aquí, hablando de los curas, de los sacerdotes, que todo líder y todo líder religioso debe ser ejemplo para sus seguidores. Cuando no lo son, en vez que esa gente, eso le acerque sus fieles a Dios, con esto lo alejan o lo desilusionan y la gente no quiere saber más. Entonces cada líder, independientemente de la fe que tenga, tenemos que ser ejemplo. Yo como pastor debo ser ejemplo en mi iglesia. Porque si no lo soy, o en mi iglesia ven cosas que no son agradables ni al vecino, ni mucho menos a Dios, entonces la gente igual, en vez de que lo traiga a la iglesia, lo alejo de Dios, lo aparto de la iglesia Sí. y se siente desilusionada del líder. Sí, po.
Y también está la forma que hoy día la gente está muy empoderada. Entonces, muchas veces ellos quieren dar a conocer las cosas malas que tienen las personas. Sí es. Sobre todo cuando somos los pastores y las cosas malas que tienen los pastores. Y le meten el dedo en la llaga. ¿Ah? Dios también vino a perdonar. Sí, vino a perdonar. Pero nosotros tenemos que ser un buen ejemplo para la gente que hoy día nos está viendo en la casa, ¿cierto? Y la idea es que ellos también puedan conocer un poco, que seamos más cercanos. Mi llamado es hablar también y decir a los pastores que nos acerquemos más a la congregación, que tengamos más olor a oveja. ¿Ah? El pastor que no tiene olor a oveja no es pastor. No es pastor. Tenemos que tener olor a abeja, tenemos que acercarnos a la comunidad. Y a mí me ha ocurrido, he tenido hartas experiencias también con pastores que miran en muchas oportunidades. ¿Ya? Yes. Hay un pastor justamente no vamos a hablar más de los pastores, por si acaso, pero sí hay personas que están luchando por las ideologías que están saliendo hoy en día, o por las leyes que están saliendo hoy en día, y están hablando fuerte, se escucha su voz, ¿ah? Pero lo están haciendo de mala forma. Creo yo que lo están haciendo de mala forma. ¿Por qué? Porque están agrediendo a un grupo de la sociedad que no corresponde agredirlo así de esa forma. O se sienten agredidos porque lo hacen de una forma más, no violenta, pero sí más al choque. Y creo que esos temas se pueden tratar, pero de una forma más amena, ¿ah? Una conversación quizá, o con amor. ¿Por qué no? Si Jesucristo vino a amar también al prójimo, ¿no? Sí es. No se debe imponer. Justamente. Uno no debe imponer, ¿cierto? A diferencia de algunas religiones que dominan en otras naciones, imponen su ideología. Los musulmanes, por las buenas o por las malas, imponen su ideología, ¿cierto? Y yo creo que uno no está para eso. Jesús no vino a imponer una creencia. Él vino a enseñar, vino a predicar, y él, con respecto al mismo programa, dice: yo soy la luz del mundo, dijo él. Pero después dijo: vosotros sois la luz del mundo. O sea, nuestra luz tiene que alumbrar. Y para que alumbre tiene que verse, ¿cierto? No, dice, incluso él da el ejemplo ahí: no se pone una luz debajo del almud para que vean. ¿Quién va a ver si la luz está escondida? Tenemos que, ¿cierto?, hablar de él, enseñarle a la gente que Jesús es maravilloso y que Él lo está esperando y que está para bendecirlos, y Dios siempre está. Ese ha sido el propósito. Entonces yo creo que en este programa Dios va a traer mucha bendición a nuestros amigos que están viendo Décima TV, ¿cierto? Van a ir informando, a lo mejor se van a ir conectando a este programa después, porque van a ir viendo que nosotros no venimos a este programa con el afán de ofender a nadie. Y de juzgar, claro. Ni de juzgar a nadie, ¿cierto? Jesús fue muy sincero en su predicación. Lo que tenía que decir, por supuesto, lo decía. Hablaba mucho de las religiones. Y muchas veces lo trató de hipócritas. De la hipocresía. Hipócrita. ¿Hipócrita qué cosa? La persona que dice algo y que no hace nada de lo que está diciendo, ¿cierto? Eso es un hombre hipócrita. Entonces, bueno, si nosotros decimos: vecino, acérquese a la congregación porque ahí va a encontrar el amor de Dios, que es a través de nosotros, porque Dios no lo van a ver, porque Dios es espíritu, ¿cierto? No lo van a ver ahí, pero no van a ver a nosotros. El cristiano, como decimos, simboliza un pequeño Cristo. Deberíamos de amar como ama Cristo, ¿cierto? Entonces, pero tiene que hacerse esto realidad. Si vamos a hacer de bendición para ellos, que sea realmente una bendición. Mi pastor Oquito, yo creo que usted hizo algo muy sabio, muy valioso ante aquellos que nos están escuchando. Usted dijo que la cosa no es pues, cuando uno impone cosas, pero sí decir a la audiencia en esta tarde que la Iglesia Evangélica a nivel mundial y chilena tenemos una gran responsabilidad. Sí. Por ejemplo, Jesús no vino a imponer, pero sí vino mostrando el camino. Sí. Él dijo: yo soy el camino, sí, ¿cierto? Y también dijo: yo soy la verdad. Y también dijo que nadie iría al Padre si no es a través de Jesucristo. Así es. Entonces de repente la gente, nosotros no estamos imponiendo nada, sino que estamos diciendo lo que Dios nos enseñó
que le llegamos a la gente, al pueblo, Sí. que el camino es Jesucristo. Y creo que aquí hablar muy así claramente y con todo respeto, aquí el camino no es María, no es el obispo evangélico, Sí es. ni siquiera es el Papa. No es ningún hombre. Jesucristo es el camino, Sí es, no es en ningún la hombre, verdad sí. y en la vida. Claro que sí. Sí. No somos los pastores tampoco. Tampoco somos los No, pastores, no. o sino que el camino es Jesucristo. ¿Y cómo se puede encontrar el camino? A través de la enseñanza de la palabra de Dios. Así es. Ah, así es. Otro día me hablaba un pastor, me hablaba sobre las redes sociales y que todo era bueno. Y me decía sí, pues. ¿Sabes? Me dijo, no estoy de acuerdo con eso. Hasta cierto punto no estoy de acuerdo. Yo estoy conectado a internet mis redes sociales desde que vine a Cristo. Mi red social, la mía, es mi Biblia, que tiene 66 libros. Y ahí, de que empecé a leer la Biblia, estoy informado y estoy advertido de todo lo que viene a estos últimos tiempos. Mm. Entonces, Bueno, sí, ese también, por eso tenemos que ver la historia, tenemos Claro, que ver claro. nuestra historia también, ¿cierto? Claro. Pero yo estoy de acuerdo con las redes sociales y quiero también invitar a la gente ahí que nos está viendo en casa. mi pastor, Vamos a... disculpe, yo no estoy en contra, ¿no? No, El así ejemplo no. que me dio el pastor, No, y aparte que es y mucho que más- muy lógica y muy sabia también el pensamiento de él. Sí, no, pero yo quiero invitar a la gente que nos está viendo en casa, ¿cierto? A que también visite nuestro Facebook, Amén. Celuz, y que también en nuestro canal de YouTube, Celuz, que puede también ver nuestros videos, ¿cierto? Y comentar, poner ahí también me gusta. A través del Facebook vamos a estar haciendo no un concurso, pero sí vamos a estar entregando quizás algunos premios a todos aquellos que nos pongan ahí algún mensaje, algún saludo. Vamos a estar entregando también esos saludos en el siguiente programa. Así que los invito a que puedan participar a través de Facebook con nosotros y poniendo también algún comentario, algo, lo que ustedes quieran, algo positivo o también algunas críticas constructivas para que nosotros podamos ir mejorando también este programa, que es nuestro primer programa que estamos realizando y yo sé que va a ser bendecido también, pastor, y va a ser no sé, una puerta que se abre para las nuevas generaciones, ¿cierto? Y para poder tocar estos temas que son trascendentales en el mundo que estamos viviendo. Así es. Sí, es Así importante. que es importante también. Y hay que actualizarse, pastor. Hay que actualizarse. No, sí. YouTube, Facebook, WhatsApp. WhatsApp. Ah, No, está bien. Está sí. bien. Hay que- Yo recuerdo siempre las palabras de mi pastor Germán el obispo de Navalón, Francisco de Navalón. Él nos instruía a los jóvenes cuando teníamos encuentros en Santiago y decía: muchachos, prepárense, pastores, prepárense, porque viene la era de la tecnología y el que no se meta a las redes, que no aprenda, que no sepa internet, va a ser un analfabeto. Y lamentablemente algunos no han pillado esa parte. Cierto, el caso mío me cuesta un poco meterme en la red, poco le hago a las cosas. ujú. Pero Dios nos bendiga porque es verdad. Pero estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo con Todo, la tecnología y también todo. con las redes sociales. Así que, pastor, Todo se puede utilizar no me venga con cosas en aquí buen- que hubiera dicho. Todo se puede utilizar para el bien. Sí. Y el problema es cuando se mal utiliza Exactamente. las redes sociales. Sí. Justamente. Así que es una bendición todo. Toda tecnología es buena, pero hay que saber usar. Sí. Esto es Como, todo. como todo en la vida, yo creo que uno tiene que tener ciertos límites, ciertos parámetros. Y eso es lo que marca Dios también. Quizás Dios no nos obliga. Y como usted bien dijo también, nosotros no estamos para imponer el Evangelio, no estamos para imponer ¿cierto? Nuestra posición o nuestra opinión. La gente puede recibir o rechazar. Estamos ya pronto a terminar y quiero terminar también con una frase de Spurgeon, ¿ya? Que dice: la Biblia no es la luz del mundo, es la luz de la iglesia, pero el mundo no lee la Biblia, el mundo lee cristianos. Tú eres la luz del mundo, Charles Spurgeon, ¿ah? Nosotros somos la luz del mundo y quiero invitar también a la gente que pueda ser la luz del mundo, porque tenemos que alumbrar el mundo que está en tinieblas, ¿ya? Así que, pastores, les quiero invitar a que hagamos algo, a que nos tiremos de el piquero A la piscina. que nos tiremos a la piscina. No, les quiero agradecer primero que todo, ¿cierto? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
este es nuestro primer programa, sabemos que va a ser de bendición para la gente, no tan solo para los cristianos, sino que también para la comunidad en general. ¿Ah? Gracias Pastor Hugo por aceptar la invitación, gracias Pastor Soto también por estar aquí con nosotros, ¿cierto? Y por sus oraciones también. Para mí es algo precioso y nuevo, así que con mucho gusto estoy aquí porque quiero seguir aprendiendo. Amén. Sí. Gracias igual al cielo Dios por la bendición de hacernos participar de este tema tan maravilloso que vimos este día de hoy. Gracias. ¿Quieren mandar algún saludo? A mi esposa querida que me está viendo ahí y a mis hermanos de la congregación que le dije, vean el programa y ya ahí lo estaremos comunicando. Así es. Todos los jueves y los viernes hacemos esa invitación a la comunidad, ¿cierto? A que pueda sintonizar el canal Décima TV y que vamos a estar transmitiendo, ¿cierto? Nuestro programa Salud. Y ahora para despedirnos, Pastor, vamos a ponernos de pie. No, ¿podemos ponernos de pie? Sentadito nos dice ya. ¿Ah? Por los años. Y vamos a invitar a que seamos luz, Amén. ¿ya? Bien. De alguna forma distinta, de alguna forma diferente, ¿ya? Amén. ¿Sí? 1, 2, 3. ¡Sé luz!